Son las 6:57. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana, a nuestras audiencias, a la de Sol, a la de Telefuturo, Canal 23, y las personas que siguen nuestros contenidos a través de nuestro canal de YouTube y de todas nuestras plataformas. Identificamos entonces los temas o algunos temas de lo que vamos a tratar en el día de hoy. Posiciones en torno a dos temas económicos sectoriales, construcción y seguridad social. Son dos temas que están en debate. Por una parte está una resolución de CISARRIL y por otra parte una variación tarifaria del MIBET. Ambas cosas están en debate y hay posiciones distintas con relación a esos temas. Nos preguntamos qué es lo esencial en la propuesta fiscal de Donald Trump. Y bueno, está la cuestión esta de una variación en la condena a los implicados en la muerte de la pareja en Villa Altagracia, principalmente a un coronel que le fue variada la medida de coerción. Y inicialmente entramos en algunas disquisiciones sobre la historia del libro más influyente del mundo, que no hay que decir cuál es, porque todo el mundo sabe cuál es el libro más influyente del mundo. Entonces, quiero agradecer pues al doctor Alejandro Herrera. Ayer estuvimos participando en la tertulia, en el encuentro mensual que se produce en su biblioteca en torno a la exposición, al análisis de algún libro. Se escoge el libro pues a analizar. Ayer pues el encuentro versó sobre el tiranicidio de Juan Daniel Balcácer. Me refiero al tiranicidio de 1961, al ajusticiamiento de Trujillo, que en Juan Daniel Balcácer y en esa obra tiene el enfoque más amplio, profundo y objetivo que haya tenido ese episodio de nuestra historia reciente. Y bueno, con el privilegio de que el propio autor estuvo compartiendo con nosotros, primero una exposición y luego el intercambio, como siempre, de pareceres y de inquietudes. Así es que muchas gracias. Bueno, señores, miren, a propósito, les decía que en términos iniciales entro en algunas disquisiciones sobre el libro más influyente del mundo. Ese libro todo el mundo sabe que es la Biblia. No hay otro libro que tenga mayor influencia en el mundo. Y en dos aspectos, porque está por una parte quienes se aproximan a él, quienes lo han hecho parte de su vida, porque es la fuente de reavivamiento de su fe, y están los estudiosos, los que ven en ese libro una fuente de sabiduría indispensable para conocer todo lo que ha ocurrido con la cultura universal. Incluso
En el espacio secular, la Biblia dispone de mucho mayor cantidad de estudios que, digamos, en el espacio de la fe. Entonces, se ha publicado recientemente una obra que va arrasando con las premiaciones en las que ha participado. Ya tiene 2 premiaciones muy importantes. Esa obra se titula La historia de la Biblia. La historia de la Biblia, la historia del libro más influyente del mundo. Su autor es un historiador británico y un erudita, uno de los mayores especialistas en el tema bíblico, uno de los mayores estudiosos de la Biblia, que se llama John Barton. El libro ya tiene 2 premios muy importantes. Fue ganador del libro del premio Duff Cooper. Duff Cooper, pues es una referencia literaria, histórica, de primer orden en el mundo británico. No solo porque él fuera, digamos, un lord, una figura importante que fue primer lord del almirantazgo, como lo fue Churchill. Él fue el ministro de información de Churchill, cuando Churchill fue convertido en primer ministro. Duff fue su ministro de información, pero su vocación, entre otras, ha sido la intelectual y ha consagrado gran parte de su labor histórica al estudio de la Biblia. Entonces, esta obra de él acaba de ganar el premio Duff Cooper, pero también ganó como libro del año de The Guardian. Entonces, si bien es cierto que no creo que haya nada mejor que El universo en un junco de Irene Vallejo para disfrutar de la historia de los libros, incluyendo el de la historia de la Biblia, a la que Irene Vallejo le dedica pues un espacio importante de su obra. Y si bien es cierto que hay muchas otras obras con muchos aportes, esta sin duda alguna es una de las obras más completas que se haya escrito acerca de la Biblia. ¿Qué cosas más o menos podemos extraer del seguimiento que le da el señor John Barton a la Biblia y de los que nos cuenta de la historia de la Biblia? Bueno, la primera pregunta que pudiéramos hacernos es: ¿de dónde partimos? ¿De dónde partimos? ¿Qué teníamos antes de la Biblia? ¿Cuál era la referencia antes de la Biblia? Y aunque hablamos de la Biblia, sería mejor decirlo en plural, porque ¿qué teníamos antes de las Biblias? Porque cuando estamos hablando de la Biblia del judaísmo, no estamos hablando de la Biblia del cristianismo, aunque estén basadas en un primer libro con muchas similitudes. La antigua Biblia hebrea es el Viejo Testamento, es el Antiguo Testamento del cristianismo, con variaciones. Y al igual que lo usa el catolicismo, el protestantismo, pero la Biblia protestante y la católica tienen variaciones también. Es decir, estamos hablando de cosas que uno la alude como única, pero tienen variaciones. Pero ante la pregunta, ¿qué teníamos antes?
de dónde viene, digamos, este estilo, esta riqueza literaria que se cultiva en la Biblia? Bueno, hay dos fuentes. Hay dos fuentes. La mayor referencia de las cosas, la mayor aproximación a qué origina lo que después hemos visto en la Biblia, podemos empezar, por ejemplo, por la tradición epistolar. La tradición epistolar, que es la que inaugura la Biblia, porque el primer contenido de la Biblia cristiana, es decir, del Nuevo Testamento, son las cartas paulistas. Incluso, pero no es primero porque fue colocado primero. Es primero porque ya nadie discute que las cartas de Pablo fueron anterior a los evangelios, que también aparecen en la Biblia, pero que lo primero fueron las cartas de Pablo, empezando por la primera de sus cartas. Entonces, bueno, las cartas tienen su origen en toda una corriente epistolar, es decir, había una corriente literaria que se manejaba, que discurría de esa forma. Entonces, de esa corriente literaria epistolar emana esto que después hace Pablo, de esta corriente grecorromana. Es decir, Pablo no es el creador del género epistolar, lo cultiva y lo trae, digamos, al texto evangélico. En el caso de los evangelios, de los llamados sinópticos y del evangelio de Juan, ¿cuál era el precedente anterior? ¿Qué había en el mundo antes de que existieran los evangelios? Bueno, sabíamos que habían códigos como el de Hammurabi, etcétera, pero en similitud, ¿qué era similar a los evangelios? ¿Qué era lo que más se parecía a los evangelios? Bueno, los evangelios tienen como madre un estilo literario que se llamaba bios o vida. Y ese estilo literario tiene su mejor expresión en las cartas paralelas de Plutarco, que consistía en escribir biografía de personajes admirables para cultivar el culto a esos personajes entre los admiradores de esos personajes. Y de ahí, pues, nace, digamos, el estilo evangélico. ¿Qué cosa lo va a diferenciar? ¿Qué cosa va a diferenciar las cartas de Pablo del estilo epistolar y los evangelios de la bios o de la vida? Es decir, estas pequeñas biografías. ¿Qué lo va a diferenciar? El hecho de que antes ese estilo epistolar se cultivaba para gente que tenían el privilegio de la lectura, que eran muy pocos, gente que sabían leer. Y las bios también estaban dirigidas para gente que sabía leer. Ni las cartas de Pablo, ni los evangelios se escribieron para personas que sabían leer, sino se escribieron para ser leídos a personas que no sabían leer. Por eso, entonces, hay esa gran variedad de estilo y esa gran riqueza de estilo, porque trataban de hacerse comprender ante personas que eran prácticamente analfabetas. Es decir, eran personas que dependían, que toda la información que iban a recibir dependían de que otros se la leyeran. Entonces, tanto las cartas de Pablo como los evangelios se escribieron para ser
para ser leídos en estos grupos, y ahí empiezan a experimentar algunas variaciones. Te empiezan con un estilo, te siguen con otro estilo, que un texto puede empezar en el llamado estilo de saga, vuelve al estilo deuteronómico, busca formas sapiensales, busca formas sacerdotales, y en un mismo texto un experto te identifica varios estilos, y al identificar varios estilos te establece si fueron escritos en una misma época o si hay correspondencia o no con la coherencia de ese texto. Y por razones de tiempo solo voy a poner un ejemplo. Solo voy a poner un ejemplo de un texto bíblico que empieza en un llamado estilo deuteronómico, es decir, de enseñanza, de ejemplo, de respeto, de moderación, pero toma inmediatamente un camino totalmente distinto, y entonces ya ahí los expertos dicen, no, pero aquí intervinieron varias cosas y eso no se escribió de una sentada, y eso no lo escribió una sola persona. Y ahí posteriormente hubo la necesidad de colocar algo, porque cuando usted lo ve fríamente, usted sabe que no son cosas que se pudieran haber correspondido. No se pudieran haber correspondido. Por ejemplo, tengo aquí las instrucciones que da David a su hijo Salomón, cuando David ya sabe que se puede ir en cualquier momento. Bueno, él lo dice en las instrucciones. Pero fíjense el radicalismo de cómo se varía de un párrafo a otro, cómo cambian las cosas de un párrafo a otro de manera inexplicable. David empieza diciendo a su hijo Salomón, esto está en Uno de Reyes, cuando se acercan los días de la muerte, dio órdenes a su hijo Salomón, esto es David: yo sé que voy por el camino de todos. Es decir, ustedes saben cuál es el camino de todos. Yo sé que voy por el camino de todos. Ten valor y sé hombre. Guarda las observancias de Yahvé, tu Dios, yendo por su camino, observando sus preceptos, sus órdenes, sus sentencias y sus instrucciones, según está escrito en la ley de Moisés, para que tenga éxito en cuanto hagas y emprendas. ¿Qué le está diciendo David a su hijo Salomón? Llévate de todas las instrucciones que le fueron dadas a Moisés. Es decir, respeta la ley, sé un buen ciudadano, cumple los mandamientos, etcétera, etcétera. Esa es la onda que presenta ese párrafo. Sin embargo, continúa el texto y se va a una cosa totalmente divorciada de lo que está planteando en este primer párrafo. Le dice entonces David a Salomón: también sabe lo que me hizo Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a los dos jefes de los ejércitos de Israel, a Ner, hijo de Ner, y a Amasat, hijo de Yeter, que los mató y derramó en la paz sangre de guerra. Ha puesto sangre inocente en el cinturón de mi cintura y en la sandalia de mis pies. Hará hará según tu prudencia, y no dejará bajar en paz sus canas al Seol. Es decir, no me deje que ese hombre se muera de viejo. Ese no puede morirse de viejo. Es decir, usted ve que el texto es totalmente distinto a la primera instrucción que ha sido dada. Y continúa. Y entonces contigo, dice lo siguiente: ahí tienes contigo a Semei, hijo de Gerrat, el benjamimita de Bujarín, que me lanzó atroces maldiciones el día que yo iba
a, que me lanzó atroces maldiciones. Pero el día que iba caminando a Bujaren, pero a mi encuentro al Jordán, pero bajó a mi encuentro en el Jordán y le juré a Yahvé, no te mataré a espada, pero tú no lo dejarás impune, pues eres hombre avisado y sabe qué tiene que hacer para que sus canas bajen en sangre al Seol. Es decir, le está dejando órdenes claras de venganza después que empezó a explicándole que tenía que ser respetuoso de los mandamientos, uno de los cuales indica no matar. Entonces, cuando el experto se adentra ahí, sabe que ese primer párrafo fue un añadido posterior, primero por los cambios de estilos literarios, pero también el cambio total en el concepto, el cambio total y radical en el concepto. Y ahí enumera todos los estilos que han acudido a estas expresiones. Pero ahí ponemos un punto para adentrarnos en los temas que les mencionamos en principio. Miren, hay dos conflictos a los que les hemos estado dando seguimiento. Está el tema de las tarifas del MIBE. Ayer conversamos con el presidente de la Asociación de Constructores de Santo Domingo Este, que se opone a COSDE a estas medidas y explicó las razones por las que se opone. Hoy están las declaraciones de Anneri Meléndez, la presidenta de ACOPROVI. La Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Vivienda, ACOPROVI, expresó ayer su preocupación por la reciente implementación de un nuevo esquema de tarifas para la obtención de licencias de construcción y servicios de inspección dispuesta por el Ministerio de Vivienda y Edificaciones MIBE. Según la entidad, el aumento de las tarifas resulta desproporcionado y ha generado una fuerte inquietud dentro del sector construcción, uno de los principales motores de la economía nacional, por su impacto en la inversión, el empleo y el desarrollo social. Las tarifas de inspección por etapas impuestas por el MIBE para proyectos de construcción de la República Dominicana han sido modificadas de forma sustancial este 2025 con aumentos que alcanzan hasta un 800% respecto al esquema vigente desde el 2016. De acuerdo con el nuevo comunicado oficial emitido el 15 de mayo de este año, las tasas para inspecciones varían ahora según el tipo de proyecto, su tamaño y la naturaleza de los elementos a inspeccionar, verticales u horizontales, así como si se realizan en días hábiles o sábados. Entonces, a través de un comunicado, ACOPROVI considera que cualquier cambio estructural en la regulación del sector debe ser fruto del consenso y del diálogo entre todos los sectores involucrados. Esto dice ACOPROVI con relación a ese tema. Ayer nos referimos a otro tema que está en debate por preocupaciones externadas por agencias de ARS que están planteando los perjuicios que le crearían un nuevo per cápita diferenciado por riesgo del Plan Básico de Salud. Y leímos un comunicado donde José Rafael Yunen explicaba la posición en representación de estas entidades que serían las más perjudicadas. Entonces, por parte de CISARRIL, Indira Navarro, que es su encargada de Relaciones Públicas, Comunicaciones, nos envió este comunicado explicando la medida de CISARRIL. La Superintendencia de Seguros y Riesgos Laborales, CISARRIL, busca garantizar la sostenibilidad financiera
y Social del Seguro Familiar de Salud, con el avance de una propuesta de distribución equitativa de los recursos a las administradoras de riesgo de salud, ARS, con un modelo per cápita diferenciado que tiene como propósito asegurar un sistema más justo y eficiente. El proyecto, que se fundamenta en estudios técnicos realizados por instrucción del Consejo Nacional de Seguridad Social mediante la resolución 56301 de 2023, plantea una distribución de fondos del Seguro Familiar de Salud a la ARS basado en la siniestralidad y el perfil de riesgo de sus afiliados, inicialmente partiendo de su edad y sexo, variables que en mayor medida diferencian el perfil de utilización del Plan Básico de Salud. Esto significaría que las ARS con poblaciones de alto riesgo, como personas de avanzada edad o mujeres en etapas reproductivas, recibirán una asignación económica acorde al gasto esperado, permitiendo gestionar las necesidades de sus afiliados en un marco de equidad y sostenibilidad. Por ejemplo, para cubrir la gestión de salud de la población femenina mayor de 50 años, se necesitarían hasta 3 veces el valor del per cápita actual. Entonces, en comparación con lo que se necesita para gestionar la salud de una población masculina de 20 años que requiere poco menos de una parte, 37% del per cápita actual. La propuesta, enfocada al régimen contributivo, busca fortalecer la cobertura de servicios a los afiliados al asegurar que los recursos entre la ARS se destinen de manera equilibrada, lo que contribuye a continuar mejorando el acceso oportuno a la atención médica sin afectar la calidad del servicio, los beneficios y las tarifas. Es decir, que mientras una ARS tenga gente con mayor alto riesgo, va a recibir recursos en la proporción de esos altos riesgos, y las que tienen con menores riesgos igual. Eso es lo que las ARS más pequeñas han planteado, que es un plan para engullirlas y hacerlas desaparecer. Ya seguiremos en torno a esa temática. Señores, me preguntaba, ¿qué es lo esencial en la propuesta fiscal de Donald Trump? Esta propuesta que él ha bautizado como una gran y hermosa ley. Esta gran y hermosa ley que ha dado justificación a Elon Musk para no solo haber renunciado del gobierno, sino presentar su oposición de manera abierta y radical a este proyecto, que lo define como una abominación repugnante, lleno de gastos innecesarios que incrementan el déficit a 2.5 billones. ¿Qué está planteando? Entre otras cosas, ¿qué plantea esto? Bueno, Trump, con el apoyo republicano, porque esta medida, a diferencia de los aranceles, es una medida del Congreso. Es decir, no es algo que el presidente lo ha decidido como le ha dado su gana, como ha decidido otras cosas, sino algo que lo envió a quien tiene que decidir esas cosas, que es al Congreso. Ya la propuesta la aprobó la Cámara de Representantes. Está pendiente de aprobación en el Senado. Los republicanos tienen 53 votos, los demócratas 47 votos. Entonces, prorroga las rebajas fiscales de su primer mandato. Las rebajas fiscales. Esas rebajas fiscales de su primer mandato tenían 2 beneficiarios: los super ricos y las empresas. Entonces, Trump ahora prorroga esas rebajas fiscales. Pero, oiga, ¿cuál es el gancho? Trump aparentemente toma una medida prudente, pero esa prudencia tiene un efecto político, porque esas rebajas solo van a regir en el periodo correspondiente a Trump.
con su salida esas rebajas se deshacen y vuelven a su plano anterior. Es decir, que el que quiera que esas rebajas se mantengan, tiene que mantener al trumpismo. Ya sin Trump, tal vez, pero al trumpismo. Porque están condicionadas. Ustedes van a tener estos beneficios durante tenga vigencia el trumpismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué sería malo que a las empresas y a los súper ricos se les ponga a pagar menos? Tal vez pudiera decirse, no, ellos van a invertir más. El problema es de dónde sale eso. ¿Qué hace a cambio de tú quitarle pagos a los que pueden pagar? ¿Qué tú estás haciendo a cambio? A cambio, es lo que está haciendo es disminuyendo las ayudas de los que dependen de las ayudas. Que eso puede ser bueno a largo plazo, pero tiene que ser un plan. Recorta las ayudas alimentarias, becas, prestaciones sanitarias. Entonces, hay una senadora que defendía estas medidas y ella en un discurso, la gente empezó a vocearle que con esas medidas la gente se iba a morir. Ella dijo, no, la gente no se va a morir, pero terminó diciendo, bueno, todos nos vamos a morir como quiera. Con esta o sin esa medida, todos nos vamos a morir. Entonces, en conclusión, yo creo que lo que dice el líder de los senadores demócratas resume qué es esto. Ese es Schumer, que dice lo siguiente. Schumer dice que lo que esconde todo esto, es un beneficio para los más ricos a costilla de los más pobres, de las ayudas a los más pobres, del desamparo a los más pobres, y eso lo resume. Si bien es cierto que yo soy partidario de que las políticas sociales no pueden ser políticas que estimulen la pobreza y que estimulen la vagancia. Hay muchas de esas políticas sociales que han hecho eso en Estados Unidos. Que han puesto a la gente a depender de ayuda y la gente se ha quedado dependiendo de ayuda sin iniciativas. Eso le ha hecho mucho daño a ese país. Pero al trabajar eso, desde luego que hay que irlo haciendo de manera gradual. Entonces, eso es básicamente lo que está en discusión en Estados Unidos y no tengo duda de que se va a aprobar. Trump tiene 53 votos en el Senado. Pudiera perder incluso 3 y como quiera va a aprobar esa propuesta que ya fue aprobada en la Cámara de Representantes. Finalmente, Codway pues está protestando por la decisión que rebaja la condena al coronel que está entre los implicados en la muerte de la pareja de evangélicos en Villa Altagracia. Ese acontecimiento fue del 30 de marzo de 2021. Hubo 4 personas que fueron procesadas por eso. Entonces, de estas 4 personas, hubo 2 que fueron condenadas a 20 años. El coronel César Mariñez Lara y el raso Guillermo Rosario Melo. Esos fueron condenados a 20 años. Entonces, otros 2 fueron condenados a 8 años. El segundo teniente, Victoriano Reyes Navarro, y el cabo Ángel de los Santos. Ahora la Corte de Apelación, una Corte de Apelación en San Cristóbal, ha variado la condena del coronel.
de 20 años a 10 años. Esto quiere decir que el coronel, después de 5 años, tiene mitad de pena cumplida y pudiera buscar su libertad condicionada. Es decir, le pone más cerca, mucho más cerca las posibilidades de salir. Este, repito, es un acontecimiento del 2021. Ya vamos hacia, y estamos por el 2025. Es decir, que él en 2 años pudiera estar libre. Entonces, el CODUE, que es la entidad que agrupa gran parte de las iglesias evangélicas, ha expresado su rechazo público a esta sentencia. Bueno, yo creo que el rechazo a una sentencia se da en los tribunales y se ataca en los tribunales. El ataque a nivel de opinión pública, pues busca que factores que no son lo que ha de tener en cuenta el juez intervengan en sus decisiones. Y eso no es bueno, independientemente de la preocupación que tiene el CODUE, porque esto no se diluya, que haya justicia en este caso. Cambio y fuera.